unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy
hermanas, amigos. En esta mañana yo estoy delante de Dios primeramente y luego delante de ustedes con gozo, con alegría, para compartir la bendita palabra de Dios. En esta hora nos acercamos a un fin de año, estamos en el día que celebramos la Navidad, en estas fechas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo deseo para ustedes una feliz Navidad, un venturoso año nuevo, que la cobertura de Dios esté con cada uno de ustedes en todo momento. Que Dios Todopoderoso los guíe en este nuevo año, en estos días, y nunca olvidar que Dios nos dio una promesa, que Él estaría con nosotros donde quiera que andemos. Él está con nosotros, venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros no estamos solos. Y como dijo Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Así es, mi hermano, los bendigo en el nombre santo de Jesucristo. Y en esta mañana siempre es un gozo para mí compartir la bendita palabra de Dios con usted. Y doy infinitas gracias a Dios por eso y por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir una palabra preciosa, una palabra que nos enseña, una palabra que nos exhorta. Siempre Pablo nos da muchas enseñanzas, muchos consejos en su palabra, y hoy vamos a hablar de una de las cartas de Pablo a la iglesia de Filipos. En este momento, en el capítulo 2, vamos a revisar algunas ordenanzas que Pablo hace a esa iglesia, y que de lógico esos imperativos, esas ordenanzas que Pablo hace a aquella iglesia en aquel tiempo, también son para nosotros. Nosotros las tomamos para nosotros también, porque sabemos que la palabra de Dios es para todos los tiempos, para todos los momentos, y que Dios siempre nos habla a través de su palabra. Hermanos lindos, en esta mañana vamos a comentar algunos puntos de Filipenses capítulo 2, en los versículos del 12 al 16 vamos a estar leyendo, hermanos, y extrayendo de ahí algunos puntos importantes, porque si ustedes analizan bien cada uno de los párrafos que trae esa porción bíblica, cada uno trae una enseñanza enorme, una enseñanza grandísima como para hacer una exposición de varios días. Pero hoy yo voy a rescatar quizá dos temas de los que Pablo anota ahí y les recomienda a la iglesia de Filipos y a nosotros también en este tiempo. Y dice Pablo que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, como personas salvas que somos, como personas que ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, como personas que ya tenemos garantizado el reino de los cielos y la vida eterna, nosotros debemos cuidar esa salvación, porque esa salvación a nosotros no nos costó nada. Fue por gracia somos salvos. Jesucristo nos dio su vida, su sangre por nosotros, y a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros somos salvos. Ahí Pablo nos dice que nosotros debemos cuidar esa salvación tan grande como menciona Hebreos. En esta versión bíblica que vamos a leer en este momento, me gustaría que busquen sus Biblias, que lean conmigo, que sigan la lectura. Y está en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 12 al 16, y yo voy a leer para ustedes. Y dice así, el título de esta porción bíblica es Luminares en el mundo. Y el versículo 12 dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es
el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bendito sea Dios por su palabra. Alabamos y bendecimos el nombre de Jesucristo por su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo de meditación en las manos de Dios Todopoderoso, para poner esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón delante de Dios. Padre Celestial, en esta hora, bendito Dios, venimos delante de tu presencia divina, Dios mío, para darte gracias en primer lugar por este tiempo, para darte gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de la palabra, Padre. Yo te pido en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret, que seas tú, Dios de la gloria, que seas tú, Dios mío, afinando los oídos, dando entendimiento para poder entender esta palabra que es muy sencilla, pero que Dios nos las revele, porque a cada uno de nosotros Dios la palabra nos la revela de la manera que Él nos quiere revelar. Y hoy te pedimos, Padre, que esta revelación de esta palabra venga a cada uno de los oyentes. Yo bendigo cada uno de los miembros de nuestra iglesia, bendigo a nuestros amigos que puedan estar viendo este video, una bendición especial para cada uno de ellos. Amén. Filipenses fue una iglesia, la primera iglesia que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Sabemos que él había fundado otras iglesias en su primer viaje, pero en su segundo viaje misionero él fundó la iglesia en Filipos, Filipenses. Tiempo después de la fundación de esta iglesia, él escribe esta carta a los filipenses estando preso en Roma. Sabemos que Pablo constantemente estaba preso, constantemente estaba siendo castigado, y en este momento él estaba preso en Roma. Pablo escribió esta carta para animar a los filipenses que estaban preocupados por el sufrimiento que él estaba experimentando, cuando anticipaba el hecho de que él muy pronto moriría. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo dice en 2 de Timoteo. Pablo no tenía temor de morir porque lo expresó en muchas veces en su palabra. No había temor de la muerte en él, aunque estaba preso, encadenado, sufriendo, sabiendo que la próxima salida de aquella cárcel iba a ser para ser decapitado. Ya él lo sabía. No tenía temor de morir. Él en su palabra dice, aquí mismo en la carta de Filipenses, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice Pablo. Me siento presionado por dos posibilidades, dice él. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero también él quería quedarse en la tierra porque así apoyaba, porque así seguía su obra misionera y así él podía ganar mucha gente para el Cristo. Llevar ese mensaje de salvación que él siempre llevó. Y para cualquiera de nosotros, estar con Cristo sería lo mejor. Sería muchísimo mejor para cualquiera de nosotros. Pero cuanto más Pablo, que sabía que tenía reservada aquella corona de gloria,
aquella corona que estaba reservada para él por todo el trabajo misionero que él hizo, por todo lo que se había entregado a Dios. Este era un varón que se entregaba a Dios completamente. El apóstol Pablo da varias ordenanzas a los cristianos de la iglesia de Filipo para que vivan como luminares en el mundo, como es el título de esta porción, para que vivan como luminares en el mundo. Obviamente estas instrucciones, como yo ya lo dije, son también para nosotros. Son para nosotros. Encontramos en Isaías que dice: la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Entonces nos apropiamos de estas ordenanzas, nos apropiamos de estas instrucciones que Pablo nos da para ser luminares nosotros en esta tierra. Porque esta palabra dicha en ese tiempo la traemos al tiempo actual, la traemos a nuestras vidas y la hacemos viva en nosotros. Pablo nos dice que no nos ocupemos, Pablo nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. No para ser salvos, porque ya somos salvos. No tuvimos que hacer nada para alcanzar la salvación. A Dios le plació escogernos. Él entresacó lo precioso de lo vil. Y dice Corintios: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así que, hermanos, todo esto fue gratis. Nosotros no tuvimos que hacer nada, Él lo hizo todo. Así que, si Dios no nos hubiera escogido, si Dios no nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos hoy? Yo no quiero pensar dónde estaría yo hoy en este momento si Dios no me hubiera rescatado. Y a cada uno de nosotros debemos reflexionar ese precio de esa salvación tan grande como dicen Hebreos. Pero una vez que nosotros hemos sido salvos, una vez que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, una vez que somos parte del reino en los cielos y tenemos la vida eterna garantizada, sí, hermanos, ahí sí tenemos mucho que hacer. Ahí sí hay mucho que hacer. Ahí sí tenemos nosotros que pararnos firmes y seguir las instrucciones y los mandatos de Dios, porque Él nos escogió con un objetivo, con un propósito para tenernos en esta tierra, dice aquí, como luminares en el mundo de oscuridad. Entre estas cosas que debemos hacer es brillar como luminares, como dice el pasaje que leímos. En un mundo de oscuridad, un mundo de maldad que crece día con día. Hermanos, hay maldad en el mundo, hay una situación terrible de pecado. Que Dios tenga misericordia y que nosotros nunca nos cansemos de llevar ese mensaje de salvación a todas las personas, porque tú quieres rescatarlas, porque no es tu voluntad que ellos anden perdidos en el mundo, porque tú moriste por cada uno de nosotros. Así es, hermanos míos. ¿Cómo podemos brillar como luminares en este mundo de oscuridad, cada uno de nosotros? Usted y yo, ¿cómo hacemos para brillar como luminares? Son muchas las cosas que la palabra nos dice acerca del tema de brillar. Por ejemplo, dice la palabra que debemos ser luz y debemos ser sal en el mundo. Así es, hermanos, que hay muchas cosas que la palabra nos guía y nos dirige para desarrollar esta vida, este estilo de vida en nuestras vidas. Vamos a revisar dos aspectos de esta porción que leímos. Primero, la obediencia. Vimos que el primer aspecto que Pablo reconoce en los filipenses es la obediencia. Y él dice que él, como siempre, habéis obedecido. Él estaba gozoso, él estaba alegre de que la iglesia le había obedecido siempre. Una iglesia que fue fiel, una iglesia que fue obediente, una iglesia que nunca dudó de seguir las instrucciones, la doctrina que Pablo les llevó.
Y dice, como siempre me habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ese pueblo, esa gente, esos hermanos de Filipos no necesitaban que Pablo estuviera con ellos, que los líderes estuvieran con ellos para obedecer. Aquí se nota una iglesia obediente, una iglesia dócil, entregada a una iglesia completamente que escuchaba la voz del pastor y la seguía, aunque el pastor no estuviera. Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta estaba preso en Roma, él no estaba presente ahí, pero él les reconoció a ellos que ellos eran una iglesia obediente. Y es muy importante, la obediencia es muy importante para cada uno de nosotros. La obediencia es un principio que debemos aplicar siempre, aunque no esté el pastor ni los líderes. Nuestro deber es obedecer, porque Dios sí está presente siempre. No, porque no nos están viendo, nosotros no dejamos de obedecer, porque dice un proverbio, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Eso dice la palabra en el Proverbios 15:3. Dios nos está mirando siempre. Los pastores pueden no estar, los líderes pueden no estar, pero Dios sí nos está mirando. Tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que siempre obedecer. Es uno de los deberes que trae bendición a nuestras vidas. Muchas son las promesas que encontramos en la palabra acerca de las bendiciones por la obediencia. Sabemos que Dios nos bendice cada vez que obedecemos. Tenemos una bendición segura cuando cuando obedecemos, porque Él lo promete. Sigamos este consejo, hermanos. Obedezcamos a Dios, a los pastores, a los líderes. Debemos ser obedientes para que traigamos bendición a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestras congregaciones, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Debemos ser obedientes. Si Dios dice que debemos orar sin cesar, debemos orar sin cesar. Eso es obediencia, que debemos pararnos en la brecha por aquellos que no te conocen. Eso debemos hacerlo porque eso es lo que Dios nos manda hacer y cuántas cosas más. Pero la desobediencia se compara, la desobediencia también tiene unas consecuencias terribles. Sabemos que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae situaciones difíciles, terribles para la vida de un pueblo, para la vida de una nación, para la vida de la iglesia. La desobediencia, quiera Dios, no la tengamos nosotros como estilo de vida. En 1 Samuel leemos porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Eso es la gente que es rebelde, la gente que no obedece, la gente que es obstinada, la gente que no quiere que le manden nada. Nosotros no podemos seguir esa corriente. Y ahora vamos a revisar un poquito los versículos 14 y 15 de la lectura que hicimos, donde dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nos manda a no murmurar. Nos aconseja Pablo que no debemos de estar murmurando. No podemos ser luminares en este mundo si andamos murmurando, si andamos incómodos, si andamos quejándonos por todo. No somos luminares en el mundo. Tenemos que actuar como la palabra nos dice, hablar conforme a la palabra. No hablar conforme habla el mundo. No escuchar voces extrañas y seguir esas voces. Debemos que seguir la voz de Dios, la palabra de Dios. Siempre nos exhorta, nos da una dirección, nos guía. Ahora, como vemos que la gente realmente se queja y murmura, pero nosotros en nuestra iglesia, nosotros mismos, no caigamos en esa trampa del enemigo.
A nosotros nos toca obedecer nada más, no hacer preguntas, no estar incómodos, no estar con esas desobediencias porque a Dios no le agrada. Dice el diccionario bíblico que murmurar significa manifestar queja o disgusto, hablar entre dientes. ¿Cuánta gente habla entre dientes? A veces la gente habla entre dientes de alguna persona cuando viene y cuando la persona llega se quedan callados. Eso es murmurar. Realmente nosotros no tenemos que copiar eso de nadie, porque sí existen personas de ese tipo. Las conocemos a veces y muy bien. La murmuración es aborrecida y castigada por Dios, hermanos. Fue una de las razones por las que el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel, no entró a la tierra prometida, no entró a Canaán. Muchas veces el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés en su peregrinar. Desde que salieron, ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a renegar. Y Dios se irrita, dice Dios. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios se preguntaba, ¿por qué con tantas cosas que han visto, con tanta mano de Dios que han visto metida en sus vidas y salvándolos de una y de otra cosa, y aún así no me creen? Dios estaba, yo digo que Dios estaba triste, no sé. Y dice, y los heriré de mortandad, y los destruiré, y a ti te pondré gente más grande y más fuerte que ellos. Le iba a cambiar ese pueblo, le iba a quitar ese pueblo por completo y le iba a poner otro pueblo que fuera más obediente. Murmuración es una arma utilizada por el enemigo para dividir, para crear discusiones, pleitos, contiendas en el cuerpo de Cristo y en la humanidad entera. Parece ser que este asunto es algo que se ha vuelto común en el diario vivir. Sin embargo, Pablo nos dice, haced todo sin murmuraciones. Dice, haced todo sin murmuraciones. Y todo es todo, hermano. Todo es todo, aunque no nos guste, aunque vayamos a regañadientes, pero vamos callados sin murmurar, sin decir nada, aceptando aquella voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Pablo fue azotado, fue herido, fue maltratado? Y él dice, yo eso lo tomaba como la voluntad de Dios. No lo hizo renegar, no lo hizo discutir, lo aceptó. Y dice, para mí eso es la voluntad de Dios. Posiblemente en la iglesia de Éfeso existía este problema y por eso Pablo le hace la observación, pero esa observación la tomamos para nosotros hoy también. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos violado esta ordenanza del Señor? Ojalá seamos muchos los que digamos, yo nunca he violado esa ordenanza del Señor. Yo me he mantenido, el Espíritu Santo me ha sostenido, me ha ayudado, no con nuestras propias fuerzas, porque la murmuración está ahí, a flor de labios, pero el Espíritu Santo siempre nos sostiene, nos detiene y no nos deja caer en la murmuración. Siempre apoyémonos en el Espíritu Santo, que Él es nuestro freno, que Él es nuestro freno. El Espíritu Santo no nos deja, dice un salmo, pon ángeles en mis labios para que no salga de Él ninguna palabra que no tenga que salir. Entonces debemos apoyarnos de todas esas escrituras, de todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. La murmuración es contagiosa, produce amargura en los corazones, en amistades, odios. La gente habla y a veces se ven personas que no se hablan y le dicen, ¿por qué será? Muchas veces porque ha habido mucha murmuración ahí, falsos testimonios, cosas que han hablado que no son. Entonces, tener mucho cuidado con todo eso. Dice, sobre todo, la murmuración ofende a Dios. Tenemos que tener bien claro esto. Si la murmuración ofende a nuestros hermanos, tenemos que tener bien en cuenta que lo primero es que ofende a Dios.
ofende a Dios. Nosotros no podemos jugar con esto porque estamos ofendiendo a Dios. Y si creemos que sí, que estamos muy bien con Dios, pero murmuramos de alguien, estamos ofendiendo a Dios. Primeramente estamos pecando contra Dios. Así es, hermanos, que pongámonos pensar en esta situación, estar revisando este tema en cada uno de nosotros. Y ya para ir concluyendo, hermanos, definitivamente para ser luminares en el mundo de oscuridad debemos ser en todo diferentes. En la manera de vestir, en la manera de hablar, sin murmuraciones. La murmuración abre puertas al enemigo y eso lo sabemos. Se ofende, lastima, produce enemistades. Hermanos, tomemos en serio estas ordenanzas, pongamos en práctica para enfrentarnos al mundo de tinieblas como luminares, como dice la palabra. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a tomar este compromiso, a hacer muchas lucecitas encendidas y que podamos en este mundo oscuro, lleno de tinieblas, llenarlo de tu luz, a los perdidos, a los que no han entregado su vida a ti, Señor. Nunca murmurar. Esto no es para un hijo de Dios. Ese es el consejo de Pablo. La murmuración es un pecado que abre puertas a Satanás, como ya lo dije. Dios castiga la murmuración, así como el pueblo de Israel, Dios los castigaba. Reflejemos la luz de Cristo siempre, hermanos. Y alguien dijo por ahí que entre más oscura está la noche, más fácil es ver las estrellas en el firmamento. Una noche oscura es lindo cuando nosotros salimos en esa noche donde no hay luz, donde no hay luna. En el medio campo nosotros volvemos a ver hacia el cielo y podemos ver el firmamento y podemos ver las estrellas que brillan. Así quiere Pablo que nosotros brillemos en el mundo de oscuridad. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios los guarde, los guíe y los proteja. Y que el ángel de Jehová esté con ustedes en todo momento. Amén.